Bon dia a tothom. En un minut comencem. Gràcies a tots per assistir. Molt bé, doncs són les 10, hora de començar el webinar d'avui, un nou webinar centrat en la IA que duem a terme de la mà dels nostres assessors en la matèria, hospitalitat emprenedora, en aquest cas avui amb el Gianfranco. Bon dia, Gianfranco. En aquesta ocasió, la jornada, com us vam informar, se centrarà en fer una radiografia actual de la intel·ligència artificial. Les promeses, els riscos i les oportunitats reals que ens ofereix el sector. L'objectiu d'avui és intentar oferir-vos una visió clara, realista, de l'evolució de la IA generativa des del 2022, que pot aportar avui al negoci hoteler, quins límits segueixen existint i com prendre decisions sense caure en modes ni expectatives irreals. Tal com us vam dir, intentarem respondre a tota una sèrie de preguntes, doncs, des de la bàsica, que és la intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial tradicional versus la generativa i agentitiva, el grau d'adopció de la IA en hoteleria, els principals desafiaments a la seva adopció, riscos i barreres a gestionar la implementació, com implementar la IA de manera estratègica i casos reals actuals d'IA en hoteleria. Tot plegat, dir-vos que estem gravant la sessió per tal que també després la pugueu recuperar els que heu assistit i aquells que no han pogut, doncs, que també la puguin veure, i que el Gianfranco, com sempre, doncs, també ens compartirà la seva presentació, la que utilitzarà en el webinar d'avui, per tal que també el tingueu i el pugueu repassar tranquil·lament posteriorment. Jo no m'estenc més. Gianfranco, bon dia, moltes gràcies i tens tota la paraula. Perfecto, buenos días, gracias Manuel. Buenos días a todas y a todos, gracias por acompañarnos. Voy a compartir pantalla y así empezamos directamente con la sesión de hoy. Gianfranco, perdona solo un segundo que se me ha olvidado informar. Bueno, las preguntas que tengáis que os vayan surgiendo a lo largo del webinar, las podéis ir escribiendo en el chat de la reunión, por favor. Y al final de la exposición de Gianfranco, las iremos resolviendo una a una. Disculpa, Gianfranco. Perfecto, gracias. Ok, empezamos entonces con esta radiografía actual de lo que es la inteligencia artificial. Soy Gianfranco, parte del equipo de Hospitalidad Emprendedora. Mi compañero Albert os acompañó en el webinar pasado y para nosotros es un verdadero honor estar con ustedes y darles esta formación. ¿Qué es lo que veremos hoy? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial tradicional versus generativa versus agéntica? ¿Cuál es el grado de adopción actual de la inteligencia artificial en hotelería según reportes de grandes consultoras? ¿Cuáles son los principales desafíos en la adopción de esta tecnología? Los riesgos y barreras que tenemos que gestionar como empresas al momento de trabajar una implementación. Cómo trabajar una implementación de forma estratégica, cuáles son los pasos a tener en cuenta y algunos casos reales actuales de inteligencia artificial implementada en hoteles. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Lo que la inteligencia artificial está tratando de hacer es emular, imitar la inteligencia humana. Los grandes rasgos de la inteligencia humana son el aprender, el entender, el razonamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Estas son las capacidades que poco a poco están evolucionando dentro de lo que es el campo de la inteligencia artificial. Algunas mejor que otras, pero es verdad que si bien la inteligencia artificial está con nosotros desde hace muchísimos años, desde los 70,
Hoy en día el boom es la inteligencia artificial generativa, con el nacimiento de ChatGPT en el 2022. Poco a poco estamos viendo cómo estos sistemas cada vez entienden mejor, razonan más, razonan entre comillas, pero bueno, toman una cadena de pensamientos al momento de dar ese resultado, resuelven problemas más complejos, entonces son capacidades que están evolucionando en el tiempo y que no dudamos que evolucionarán aún más. La inteligencia artificial como campo es muy amplio, incluye lo que es la inteligencia artificial tradicional, que es el machine learning, el aprendizaje automático, cuando los algoritmos aprenden de datos y mejoran con esa experiencia. Luego dentro del machine learning tenemos lo que es el aprendizaje profundo, el deep learning, que ya son muchas más capas neuronales. Básicamente ahí es cuando la inteligencia artificial trata de emular lo que es el cerebro humano, las capas neuronales. Y con el deep learning es cuando nace la inteligencia artificial generativa, esta inteligencia artificial que a todos nosotros nos ha deslumbrado, ChatGPT, Gemini, Claude y todas las herramientas de generación de imágenes, vídeo, audio, todo eso forma parte de Deep Learning. Los modelos de lenguaje, los LLMs, son uno de los ejemplos o una de las, digamos, casos de uso de la inteligencia artificial generativa. Los modelos de lenguaje son modelos entrenados con Big Data, con grandes cantidades de datos, enormes cantidades de datos, y están entrenados para comprender y generar lenguaje humano. Al principio, ChatGPT empezó únicamente como un chat, un texto, digamos, en el cual nosotros escribíamos y nos devolvía texto escrito, pero hoy en día también entiende audios, puede entender lo que hay dentro de una imagen, puede devolvernos un audio, puede generar imágenes. Entonces han pasado más allá de solo modelos de lenguaje a ser modelos multimodales, porque entienden y generan distintos modos, ya no solo el lenguaje natural. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial tradicional y la generativa? La tradicional ya está con nosotros hace mucho más años, antes del 2022, y ya la venimos implementando en el sector, más que todo en Revenue Management. Los sistemas de RMS, los Revenue Management Systems, muchos tienen algoritmos de inteligencia artificial tradicional. Básicamente estos algoritmos se basan en reglas predefinidas que dice, si es que pasa esto, entonces lo otro, ¿no? Son reglas preestablecidas, se le llama determinista porque está todo mucho más controlado. Y por ejemplo, en Revenue Management Systems se utiliza para la predicción de el mejor precio de venta y se le asignan reglas o pesos preestablecidos a distintas cosas que le da importancia, por ejemplo, al clima, a la demanda, al ratio de cancelación, etcétera. Todo eso cada uno tiene un peso y una regla y según eso nos da el precio más óptimo. Esta inteligencia artificial tradicional también la venimos utilizando en chatbots. Los chatbots, perdón, los primeros chatbots que salieron, nosotros los entrenábamos con grandes datos, casi le teníamos que decir, para esta pregunta tienes que responder de esta manera. Estos eran los chatbots con inteligencia artificial tradicional. Y cuando un usuario preguntaba algo que se salía de esos patrones preestablecidos o de esas preguntas prehechas, normalmente el chatbot estaba entrenado con un default de pasarle al agente humano o darle una respuesta genérica, ¿no? Y luego nace la inteligencia artificial generativa, que está basada en datos a gran escala, como os comenté, ya no es determinista, es probabilista, tiene muchas más capas, muchas más redes neuronales, y es por ello también que es un poco más complejo determinar o controlar cuál es el resultado de esta inteligencia artificial. Si todos nosotros entramos ahora mismo a ChatGPT, cada uno con su cuenta, copiamos y pegamos el mismo prompt, la misma instrucción, cada uno va a recibir una respuesta ligeramente diferente. No va a ser exactamente igual para nadie. Y esto es la inteligencia artificial generativa. Los chatbots han evolucionado a ser algo más inteligentes. Los chatbots en hoteles
que utilizan inteligencia artificial generativa ya no tienen que ser entrenados de la misma forma en la cual le damos cada pregunta y respuesta, sino básicamente le damos toda la información de nuestro hotel, de nuestros servicios, de nuestras políticas, como grandes datos, y el chatbot infiere de dónde sacar la respuesta según qué pregunta. Y el chatbot va a ir variando sus respuestas. El primer uso de la inteligencia artificial generativa fueron los modelos de lenguaje de texto y ahora, como comenté, pueden generar e interpretar imágenes, audio, vídeo, código. eh, y creemos, y ya se está viendo, que esta inteligencia artificial generativa puede jugar un gran papel en la personalización de experiencias, en entender también mucho mejor o en ayudarnos a nosotros a entender, a interpretar grandes cantidades de datos, pero tenemos que entender también cuáles son sus límites, qué cosas pueden hacer bien, qué cosas no, porque no es que inteligencia artificial generativa es la solución para todo. Para muchos de los problemas, de los desafíos que tenemos, es mucho mejor ir con una IA tradicional, con unas reglas preestablecidas, con una IA determinista, mucho antes que con una generativa. Entonces, no es la solución para todo. Y lo que ya se está hablando ahora es la inteligencia artificial agéntica, que es un poco esa siguiente evolución, lo que viene después de la generativa y lo que ya está aquí, pero la adopción aún es muy, muy baja, digamos. Y lo que es la inteligencia artificial agéntica es ya no solo genera respuestas, sino que actúa de forma autónoma. Se integra con los sistemas del hotel para completar tareas estas tareas pueden ser de varios pasos. Puede ser modificar una reserva, asignar personal según la carga laboral, por ejemplo, o determinar si un huésped debe recibir o no una compensación en base a las reglas del hotel. La inteligencia artificial agéntica se basa en objetivos. Nosotros le damos un objetivo y esta inteligencia artificial tiene acceso a nuestros datos, acceso a nuestros sistemas y en base al objetivo que le damos, decide qué pasos tomar hasta llegar hacia ese objetivo. Es una evolución de la IA generativa. Si bien ya hay sistemas de IA agéntica también dentro del sector, eh, la implementación aún es muy baja y tiene todo el sentido porque realmente como empresas tenemos que ir paso a paso hasta que no entendamos muy bien y dominemos de alguna forma la inteligencia artificial generativa y hayamos creado automatizaciones e implementaciones que realmente nos estén aportando valor a nuestras empresas, no tiene sentido que querramos saltar directamente a la agéntica porque no vamos a correr una maratón si todavía no hemos corrido 10K, digamos, ¿no? Em, y verán que durante la sesión abajo de cada slide pongo la fuente del reporte del cual lo hemos extraído. Si alguien desea, con gusto os puedo compartir los reportes también. Me escriben, nos escriben y les comparto los reportes por si quieren profundizar. ¿Cuál es el grado de adopción actualmente de la inteligencia artificial en hotelería? Según un estudio de H2C Global Study de 2025, justo actualmente están haciendo el estudio de este año, el 78% de las cadenas hoteleras ya utilizan inteligencia artificial a día de hoy y el 89% están planeando aplicaciones adicionales, pero si bien más de la mitad estaban recién iniciando con herramientas públicas, con ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, o con pruebas limitadas en proyectos. Recién estaban haciendo pruebas pilotos, MVPs. La integración parcial o ya como central, como que la IA como parte del eje estratégico de la empresa, el 1% únicamente la tiene como eje central. Y esto es exclusivamente en hotelería. Este reporte se basa exclusivamente en hotelería. Luego, un reporte de Skift y McKinsey, básicamente lo que demuestra este reporte entiende que la evolución de la implementación de la inteligencia artificial agéntica va a seguir el mismo patrón que lo que está haciendo la inteligencia artificial generativa. Es decir, que primero vamos a tener un tercio de las empresas que están en fase de experimentación, luego la irán escalando y que son las empresas que llegan al escalado generalizado de la IA generativa las que recién van a pasar al siguiente paso y empezarán nuevamente esa curva de adopción
con la IA agéntica. Empezarán experimentando, luego la escalarán, etcétera. Pero lo que este reporte nos demuestra es que primero tenemos que escalar de forma generalizada en nuestras empresas la IA generativa antes de querer pasar a la agéntica. Boston Consulting Group comenta, hace como una diferenciación entre lo que es la implementación de IA en hospitality y en otras industrias y muestra que, lamentablemente en este caso, en hospitality estamos bastante atrás que otras industrias que, por ejemplo, otras industrias ya están escalando el uso de la IA en un 35% y en hospitality recién estábamos en un 25%. Esto es promedio del año anterior, del año 2025, que la mayoría de empresas estábamos stagnating, o sea, estábamos estancados, no estamos, recién estamos empezando con el uso de la IA o tanteando o pensándolo o emergiendo, está recién iniciando ese uso. Entonces el 66% de las empresas encuestadas, cuando de otras industrias se veía que la mayoría ya estaban iniciando o escalándolo. Entonces vemos que aquí hay una diferencia entre lo que es la implementación de la IA en nuestro sector y en otras industrias. En este mismo reporte, Boston Consulting Group también comenta que tan solo el 2,9% de los profesionales de nuestro sector poseen las competencias adecuadas para saber trabajar con IA. Y esto también probablemente tiene mucho que ver con estos gráficos, ¿no? Con estos datos. Si somos muy pocos los profesionales del sector que tenemos estas competencias, pues será difícil que nuestras empresas estén realmente implementando esta tecnología. Al final, las empresas van de personas y necesitamos personas capacitadas para poder traer esta tecnología de forma estratégica dentro de las empresas. El mismo reporte de H2C comenta que el actual uso principal de la IA en hotelería son los chatbots y asistentes virtuales de cara al cliente. Luego también hay mucho uso de la tecnología en revenue management y en marketing digital. Y que a futuro, en los próximos 2 años, la mayoría de empresas encuestadas estaban pensando implementar esta tecnología para mejorar el guest journey, el viaje del huésped, por así decirlo, en los distintos pasos, los distintos touch points que tenemos con el huésped, en la analítica de datos, en el business intelligence de la empresa, en la personalización, ofertas de upselling y en la gestión de datos del cliente. Esas eran los cuatro grandes puntos sobre los cuales las empresas hoteleras querían empezar a implementar IA para mejorar sus procesos. Skipti y McKinsey también mostraron datos similares. El principal uso actual estaba en experiencia del cliente y servicio, luego en ventas y marketing y gradualmente también algunas empresas lo estaban utilizando en desarrollo de producto, IT, en temas tecnológicos. Dentro de todos los sectores, si nos vamos fuera de lo que es hospitality o sector viajes, etcétera, eh, programación, los programadores son quizás los profesionales que más están utilizando inteligencia artificial en sus trabajos hoy en día. Y tiene todo el sentido porque una de las cosas que mejora hacia la inteligencia artificial es ayudar con la programación, con el código. Bueno, hacer perfiles de trabajo que son bastante tecnológicos, son los que mejor y más la están implementando. Vamos a ver ahora cuáles son los principales desafíos, según estos reportes, o sea, según las propias empresas que han sido encuestadas, cuáles son los principales desafíos que encuentran para la adopción de IA en sus empresas. Este es súper interesante porque no es del Boston Consulting Group, sino es de H2C, y aquí también dice que el principal desafío es la falta de experiencia y habilidades en inteligencia artificial dentro de la empresa. Hay una brecha de talento, no hay personas con capacidades, con conocimiento, con experiencia en cómo se utiliza esta tecnología para poder implementarla dentro de la empresa, y este desafío es aún mayor, es un 2x más que la resistencia al cambio, que es lo que quizás se esperaría, que dentro de las empresas haya cierta resistencia cultural al cambio, al no querer
implementar mucha inteligencia artificial, quizás por pérdida, a perder nuestros puestos laborales o a cambiar demasiado los procesos, pero realmente lo que estaban viendo en este reporte es que el principal desafío son la falta de experiencia y habilidades dentro de las empresas. Luego también hay una falta de estrategia clara de cómo se implementa la inteligencia artificial, una hoja de ruta, no hay un documento, una política creada desde dirección en cuanto a cómo implementamos la IA, para qué sí, para qué no, qué herramientas, etcétera. Entonces, falta una visión estratégica dentro de las empresas. Y luego, uno de los puntos más grandes y que cualquier profesional hotelero lo va a entender, hay un gran desafío en la integración de sistemas. Hay muchos sistemas, herramientas, tecnología que no se habla entre sí. Tenemos datos dispersos entre distintos programas, distintas plataformas, distintas herramientas, datos duplicados, y la inteligencia artificial se basa, se nutre de datos, y si nuestros datos no están unificados, pues ya tenemos un primer gran desafío. ¿A qué datos conecto la IA si tengo los datos dispersos entre muchos sistemas, ¿no? Nuevamente aquí en el mismo reporte, hablando sobre la falta de estrategia de IA en hotelería, tan solo el 7% de las empresas encuestadas comentaron que contaban con una estrategia de IA unificada y liderada por alta dirección. Dentro de nuestras empresas, por más de que los líderes, los directivos, las propias empresas no hayan dado el ok de que se puede utilizar IA o no hayan dado unas directrices de cuándo sí y cuándo no, los trabajadores, las trabajadoras ya la están utilizando en su día a día por iniciativa propia, con sus propias cuentas, eh, están experimentando. Eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que, bueno, tenemos trabajadores que quizás no lo estamos detectando, pero ya tienen ese conocimiento y está bueno, pero el contra es primero que lo están haciendo sin una guía de la empresa. Pueden estar tomando riesgos innecesarios con datos privados de los clientes o datos privados de la empresa. Y también que la empresa no está capitalizando en ese conocimiento adquirido de los profesionales. No está creando como que un espacio de conocimiento compartido, por ejemplo, para que el resto de personas de los equipos también se nutran de lo que estas personas que están un poco más avanzadas están aprendiendo, o estas personas nos están compartiendo un poco esos prompts o esos asistentes que están creando. Entonces, es muy importante que las empresas que quieran empezar a trabajar con IA venga desde dirección una estrategia clara, que no tiene que ser un documento súper extenso, pero básicamente los puntos clave de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuáles son las herramientas que utilizamos en las empresas. eh, Quizás las empresas podrían empezar a pagar, digamos, estas suscripciones, ya sea de ChatGPT, de Gemini. Aquí, por si acaso, si alguna de sus empresas tiene Google Workspace, si trabajan con la suite de Google, ya tienen Gemini incluido, o sea, Gemini en sus capacidades más altas como IA dentro de cada cuenta de Google Workspace. Por lo tanto, ahí quizás ya tienen un recurso que no está siendo utilizado, que dentro de la empresa lo pueden empezar a utilizar. ¿Y cuáles son algunos de los riesgos y las barreras que tenemos que gestionar como organizaciones una vez que nos decidimos dar el paso y empezar a implementar esta tecnología? Lo primero es, y este es lo base por donde se tiene que empezar, es la gestión de los datos. Como empresa tenemos que entender dónde están los datos con los cuales queremos trabajar. A veces serán datos de clientes o datos de nuestra empresa, o datos históricos, etcétera, pero tenemos que entender dónde están esos datos, cuál es nuestra infraestructura tecnológica, qué se comunica entre sí, qué no, cuáles datos están duplicados, cuáles están desactualizados, porque hay un dicho con mucho acierto en el mundo anglosajón que trabaja con IA que dice shit in, shit out. Si le das basura a la IA, te va a devolver basura. Entonces, cuando trabajamos con IA, los datos es la principal gasolina de esta tecnología. Si nuestros datos están desactualizados, erróneos, duplicados, etcétera, el resultado que nos den no va a ser el óptimo. Entonces tenemos que siempre hacer un trabajo previo de trato, gestión, limpieza, actualización de los datos.
Luego también tenemos que tener en cuenta temas de ciberseguridad y privacidad de datos. Y aquí hay dos puntos. Primero está la privacidad de datos con los cuales trabajamos, ¿no? ¿Qué le estamos dando a la IA? No le podemos dar datos privados de nuestros clientes. Tenemos que asegurarnos que nuestros equipos no le estén dando datos privados de nuestras empresas tampoco, ¿no? Entonces ahí tenemos que aplicar ciertas normativas. Como empresas europeas, dentro de muy poco ya entra oficialmente la European AI Act, que nos va a decir exactamente qué es lo que podemos hacer como empresas en cuanto a la implementación de la IA. Y sobre esto ya estamos preparando para todos ustedes otro webinar en el cual vamos a hablar únicamente acerca de cómo nos afecta esta nueva ley europea. Así que no se preocupen porque ya lo estamos preparando para los próximos 2 meses. Em, Esto creo que entra en vigor en agosto y trataremos de tenerlo antes. Pero aparte de eso, de la privacidad de los datos, también tenemos que entender que la superficie de ataque se está volviendo cada vez mayor. Es decir, como empresas, cada vez vamos a sufrir más y más ataques de ciberseguridad, de spam, de scam, de phishing, de todo tipo de ataques porque esta tecnología que es súper potente, así como está al alcance de nosotros para hacer cosas buenas, para mejorar nuestros procesos, para ser más eficientes, también está al alcance de los malos actores que quieren, bueno, aprovecharse de los datos de las empresas, etcétera. Y por lo tanto, cada vez tenemos que dar más foco a una cierta educación, por lo menos básica, a todos los trabajadores de la empresa en cuanto a cómo tratar de detectar posibles ataques, ¿no? A la ciberseguridad de nuestra empresa y tener unos parámetros, ¿no? De qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se puede hacer, qué no. Siempre utilizar conexiones seguras, emails de la empresa, etcétera, ¿no? Pero tengamos en cuenta que los ataques van a ir en aumento y seguro muchos de ustedes ya lo están viendo, que cada vez más recibimos emails tratando de hacer clic en páginas que se parecen a nuestros proveedores para que pongamos nuestras claves, etcétera. Y esas páginas, duplicarlas, crearlas, antes era un poco más complicado, por así decirlo. Ahora es súper fácil para cualquier persona crear una página que se parece mucho a cualquiera de nuestros PMS y de esa manera tratar de atacar a nuestra empresa. Y otro de los grandes riesgos es la falta, o sea, que podamos llegar a perder ese toque humano si tratamos de automatizar todo o si tratamos de que la IA o las máquinas, en este caso, tomen control de casi todas nuestras decisiones o de casi todo el proceso del Customer Journey, por ejemplo, ¿no? Que automaticemos excesivamente y nos olvidemos de la conexión emocional, de la calidez, de lo que es la hospitalidad, ¿no? Delegar demasiado en la inteligencia artificial puede hacer que el huésped se sienta tratado como un número más. Nadie quiere sentir que siempre nos responde una máquina. Queremos respuestas rápidas, queremos soluciones, eso sí, pero cuando una situación requiere cierto grado de empatía, lo más probable es que como huéspedes nosotros mismos también querramos que sea un humano con el cual hablamos, ¿no? Entonces también como empresas tenemos que asegurarnos de mantener ese balance y aquí también el approach es utilizar la inteligencia artificial o cualquier tecnología, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la IA para potenciar el trabajo de los humanos, no tanto para reemplazar, sino para ayudarles a dejar de lado todas esas tareas muy de copia y pega, muy automáticas, que no generan valor y darles espacio a nuestros equipos humanos a ser los que tratan con las personas, los que gestionan los momentos de crisis, por así decirlo, en la atención al cliente, ¿no? Los momentos inesperados que siempre los hay. En hotelería ya sabemos que ningún día es igual a otro, entonces tenemos que darle el espacio a nuestro equipo a hacer eso y no tanto estar detrás de una pantalla. Cada vez el trabajo, cualquier trabajo que está detrás de una pantalla, siempre, esos son los trabajos que se van a ver cada vez más disrumpidos, por así decirlo, por esta tecnología. Porque todo lo que estamos haciendo detrás del ordenador, cada vez más lo va a hacer la IA, y esa es la verdad. Y también aquí es como que
como profesionales tenemos que reflexionar también quizás sobre nuestros propios trabajos y entender exactamente qué es lo que podemos hacer con la IA de forma más eficiente y dónde yo como humano puedo aportar más valor a la empresa en el trato de equipos, en el liderazgo. Eso no lo va a poder hacer una máquina, ¿no? Al final, tratar con humanos es nuestro espacio. También tenemos que aprender como líderes de nuestras empresas, si queremos ser las personas o los equipos que vamos a traer esta nueva tecnología a la empresa, tratar de implementarla, vamos a tener que, entre comillas, luchar o trabajar con cierta resistencia de parte del personal al cambio. Como humanos nos cuesta cambiar, eso a todos. Si estamos cómodos con una forma en cómo se dan las cosas hasta ahora y las cosas van bien, esa resistencia al cambio cada vez va a ser mayor. Entonces, tenemos que trabajar un poco esa resistencia, esos miedos al desplazamiento laboral. Aquí nuevamente el dato del Boston Consulting Group, que solo el 2,9% de los trabajadores del sector turístico posee habilidades en inteligencia artificial. ¿Cómo lo trabajamos? Pues según nuestra perspectiva en hospitalidad de emprendedores, a través de la formación, de la información, eh, darles acceso a estas herramientas, entender, ayudarles a entender para qué sirven, para qué no sirven, cómo utilizarlas en su trabajo. em, es la mejor manera de ayudarles a perder el miedo, porque si esto, la IA es siempre como un ente que está ahí volando, pero no sé muy bien qué es y cómo me va a impactar, probablemente en nuestras cabezas nos hagamos más pensamientos negativos de lo que es la realidad. En cambio, si ya puedo yo trabajar con ella, si desde mi empresa me han dicho exactamente para qué la puedo utilizar, qué herramientas puedo utilizar, probablemente yo también como trabajador pues me sume al carro y pueda ayudar a que esta transición sea más fácil, ¿no? Pero según nuestra perspectiva, todo debe iniciar un poco con formación, una formación adecuada que ayude a las personas a perderle miedo y a entender mejor eh, cuáles son las capacidades de esta tecnología. Otros riesgos a tener en cuenta es la IA puede cometer sesgos al momento de tomar decisiones. Si nuestros datos, los datos con los cuales la IA ha sido entrenada, que nosotros no tenemos control de esos datos, ¿no? O sea, ChatGPT, Claude, Gemini, cualquier modelo de lenguaje ha sido entrenado con una gran cantidad de datos, cada uno a su manera. Esos datos ya pueden venir con sesgos y por lo tanto los resultados de trabajo con estas herramientas, lo más probable es que contengan también o hereden esos sesgos presentes en los datos. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir, a tener un poco esa habilidad de leer muy bien los resultados que nos da la IA, aplicar nuestra experiencia personal y nuestra experiencia profesional para entender qué es lo correcto y qué no. Y cuando trabajamos con nuestros propios datos, también asegurarnos que esos datos no contengan sesgos eh, para poder, digamos, asegurarnos que el resultado de la IA no perpetúe esos mismos sesgos o esos tratos injustos, etcétera, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, si lo utilizamos para contrataciones o para ayudarnos a trabajar eh, los horarios de los equipos, asegurarnos de darle bien las reglas, de que los datos que le estemos dando estén limpios, de si hay algún sesgo o algo discriminatorio, que nosotros mismos lo identifiquemos y que o lo limpiemos o lo expliquemos, pero tener en cuenta que en los datos hay sesgos y que por ende se pueden perpetuar. La IA también alucina, cada vez menos. Desde que salió ChatGPT 2020, finales de 2022 hasta ahora está comprobado que estas alucinaciones, que quiere decir cuando la IA generativa se inventa cosas eh, o genera datos erróneos o lo llaman alucinar, cada vez es menor, el porcentaje es cada vez menor. Y en este caso, también si nosotros sabemos con qué modelos trabajar, por ejemplo, si casi todas estas herramientas tienen un modelo rápido, el que es el que por defecto está seleccionado, o un modelo razonador, el modelo thinking. Los modelos razonadores está comprobado que cometen menos errores, tardan más tiempo en generar la respuesta y cometen menos errores. Entonces, según qué tipo de trabajo le estemos dando, tenemos que entender podemos seleccionar modelos que están trabajados
creados para cometer menos errores. Y también según cómo le demos las instrucciones, según cómo nosotros estructuremos ese prompt o cómo creemos nuestro asistente y cómo le hayamos dado las instrucciones previas, cómo estructuremos los documentos que le damos como conocimiento adjunto, todo eso también puede reducir el grado de alucinaciones. Pero tenemos que tener en cuenta que están ahí. Y otro gran riesgo, y esto es uno de los puntos clave dentro de esta European AI Act, es el tema de la opacidad. La inteligencia artificial generativa se conoce como una caja negra, quiere decir que lo que pasa ahí dentro no se entiende muy bien qué es lo que está pasando ahí adentro, hay tantas capas neuronales y tantas conexiones que nosotros les damos algo, dentro de esa caja negra se generan todas estas conexiones de forma súper rápida y luego nos da el resultado, pero no hay una trazabilidad para entender exactamente el por qué me dio ese resultado. Los laboratorios, las empresas de inteligencia artificial están trabajando cada vez más en abrir o en hacer esa caja negra un poco más transparente, porque la ley también les está obligando a que haya cierta explicabilidad en los resultados de la IA. Eh, entonces también como empresas tenemos que tener en cuenta que lo que pongamos con un agente, por ejemplo una IA agéntica, va a ser muy difícil que entendamos cuáles fueron los pasos que tomó exactamente para llegar a sus conclusiones. Entonces, según qué caso de uso, en un principio no se lo queremos dar porque nosotros queremos tener todo controlado, ¿no? Como empresas. Entonces hay que tener en cuenta la opacidad de esta tecnología. ¿Cómo la podemos implementar de forma estratégica? Primero hay que establecer objetivos, que normalmente tendrían que venir desde dirección, ¿no? Determinar cuáles son los problemas urgentes o los problemas de alto valor que queremos resolver, detectar esas expectativas futuras de los huéspedes, qué es lo que esperan nuestros huéspedes, cómo está evolucionando el comportamiento del huésped, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos capitalizar en la personalización, etcétera. Alinear la gobernanza de los datos y los recursos de la empresa en pocos casos de uso al principio que tengan alto impacto. No podemos querer implementar todo de una. Entonces, como empresas tenemos que decir, bueno, vamos a enfocarnos en este problema, vamos a ver cómo podemos resolver este problema, cuáles son los casos de uso que podemos utilizar y empezar a medir, experimentar primero, ¿no? Experimentar en pequeño y medir. Por ejemplo, aquí, y cuando les compartamos esta presentación, aquí hay notas, noticias, publicaciones que tienen enlace por si quieren profundizar. Carnival Cruz comentó en esa noticia que dentro de la empresa han probado cerca de 100 proyectos piloto de inteligencia artificial y que tan solo 6 de ellos han llegado a producción en ese momento. O sea, un 6%, pero han llegado a probar o a detectar 100 proyectos piloto. O sea, hay que tener un poco esa mentalidad de experimentación. También en Carnival Cruise comentan que hacen cursos, hacen como hackatones o estas actividades de busquemos cómo resolver un problema en pocas horas y podamos todo ese brainstorming de los distintos equipos, ¿no? También han creado un equipo central de inteligencia artificial que se reúne mensualmente y determina cuáles son esos casos de uso de aplicaciones de IA que son aquellos con los cuales deberían continuar. Entonces también hay un equipo creado dentro de la empresa, multidepartamental, que son los que detectan los casos de uso, el resto de personas van a ellos si tienen alguna pregunta, son ellos, este equipo, los que deciden cuáles son los que pasan de proyecto a producción. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la preparación de nuestra infraestructura, nuestros datos, hacer una auditoría de los datos, unificarlos, limpiarlos, etc. En este caso, Minor Hotels están creando una plataforma global de datos desarrollada desde cero con Google Cloud y Salesforce, y aquí también tendrán la nota, y básicamente lo que ellos están trabajando es eso, vamos a limpiar todos nuestros datos, vamos a crear una única fuente de verdad, y una vez que la tengamos, recién empezaremos a trabajar sobre estos casos de uso de la IA. Entonces ellos están enfocando en la unificación de datos. En cuanto a preparación de la infraestructura, también tenemos que tener en cuenta que los sistemas que actualmente utilicemos sean AI friendly, por así decirlo, ¿no? Estén preparados para esta nueva evolución de la tecnología. Normalmente, ¿qué es lo que necesitamos? Casi siempre es que estén en la nube, que tengan API abierta, es decir, que nos den a nosotros como empresa acceso a nuestros datos a través de APIs. Y lo mejor de todo sería que ya estén pensando como
como empresas tecnológicas, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, que ya estén pensando en los MSPs. Los MSPs son básicamente la conexión USB, por así decirlo, la conexión universal de los sistemas con la IA. La diferencia con las APIs es que sistema A, PMS por así decirlo, si se quiere conectar con Channel Manager A través de API, tiene que desarrollar una API para Channel Manager A. Para Channel Manager B tiene que desarrollar otra API. Para el C, otra API. La diferencia con los MSPs es que el PMS desarrolla un único MSP y con ese MSP se puede conectar a cualquier IA o cualquier IA se puede conectar a ese MSP. Entonces es como más como un USB universal. Tenemos nosotros que empezar a hablar con nuestros proveedores tecnológicos y preguntarles cuáles son sus planes en cuanto a MSPs o implementación de IA, etcétera. Más adelante creo que les doy ahí unas preguntas clave para hacerles. También tenemos que, bueno, preparar nuestra infraestructura alineándola con las leyes, en este caso la European AI Act, que ya hablaremos en profundidad en otro webinar, pero eso también lo tenemos que tener en cuenta. Anonimizar los datos o directamente eliminar los datos que no necesitamos para ciertos casos de uso. Tenemos que tener un pensamiento siempre de darle a la IA lo mínimo indispensable para hacer su trabajo. Eh, no tenemos que darle toda esa base de datos sin limpiarla previamente, porque realmente quizás no necesita todos esos datos para hacer su trabajo. Primero, que lo va a hacer mejor, porque le estamos dando un enfoque, y segundo, que eh, nos arriesgamos menos si es que no le damos muchos datos, especialmente si son datos privados o sensibles. Tenemos que aprender a gestionar el cambio a través de la formación, reentrenamiento, el upskilling de nuestros equipos, ayudarles a entender que la IA ha venido para potenciar, para ayudarles a enfocar su trabajo, su tiempo, sus recursos en tareas de mayor valor para la empresa, ayudarles a trabajar la empatía, el trato personalizado, y eso nos va a ayudar como empresas al final a crear estas experiencias personalizadas, excepcionales, porque si tenemos a nuestro equipo realmente preocupándose por la gente, seguro que vamos a dar mejores experiencias. La implementación tiene que ser escalonada. Es lo mismo con la maratón, ¿no? Que no queremos correr la maratón sin haber primero hecho los pasos previos. Aquí lo mismo. Empecemos por casos de uso interno, pilotos pequeños, controlados. Lo más fácil, por así decirlo, menos riesgoso es cosas internas, porque de esa manera también el equipo puede entender cuáles son los resultados de la IA antes de dársela al cliente, o el equipo con su experiencia va a entender si esos resultados de la IA son los óptimos o no. Entonces, al principio, a nosotros, por ejemplo, nos gusta trabajar con empresas en casos de uso interno para agilizar el trabajo del equipo, mejorar la toma de decisiones, etcétera. Y luego, una vez que ya empecemos a trabajar con la IA, empezaremos por asistentes personalizados. Luego el siguiente paso será crear flujos automatizados, que son paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, en los cuales la IA o un cerebro de IA está en alguno de esos pasos, pero ese flujo está precreado por nosotros. Siempre va a seguir los mismos pasos. Si se rompe el flujo, se detiene el trabajo, pero es un ambiente más controlado y la IA igual está siendo parte de ese flujo y nos va a agilizar un montón el trabajo. Ese es el paso 2. Y luego ya vendrían los agentes autónomos, que básicamente la gente se arma su propio flujo. Nosotros simplemente le decimos, quiero llegar de A B y tú mismo mira cómo llegar. Pero eso es, ya nosotros como empresa no tenemos el control 100%. Entonces, si es que no hemos pasado por todos los pasos previos, es un riesgo mayor. Entonces, ir paso a paso. Conforme la empresa gana experiencia y confianza trabajando con la IA, poco a poco empezaremos a ver, a entender lo que es la implementación de estos agentes de IA, que cada vez se va a hablar más de ello, cada vez se escucharán más de ello en publicaciones del sector, en webinars, etcétera. Lamentablemente sentimos nosotros que a veces hay mucha confusión, que hay personas que están hablando de agentes de IA cuando realmente no son agentes, son quizás flujos automatizados o asistentes de IA. Entonces también aquí hay un problema que quizás
los comunicadores, los formadores o la propia industria de la IA no se pone de acuerdo en la nomenclatura, en qué es lo que le estamos a qué le estamos diciendo a gente, pero tengamos en cuenta que según los propios laboratorios, empresas de IA, un agente es autónomo. El agente simplemente trabaja en base a objetivos y está interconectado con sistemas, colabora con humanos, pero el agente se anticipa a necesidades, detecta cosas por sí solo, siempre dentro de las reglas o límites u objetivos que le hayamos puesto, pero hay muy poca intervención humana. Un GPT creado, ¿no? De MyGPTs, que le damos un prompt y le conectamos a nuestro Drive o a nuestros documentos y le damos tareas, eso es un asistente, eso no es un agente. Pero bueno, lamentablemente a veces le dicen a todo agente y eso confunde. Tenemos que también tener un monitoreo constante, una supervisión del rendimiento de la IA, monitorear siempre las métricas, las respuestas, si es de cara a los clientes, o cuáles son los resultados que está dando para poder refinar el sistema. Cuando empiecen a trabajar con asistentes, o si es que ya están trabajando con asistentes, que les damos una instrucción prehecha y nos ayuda con una tarea concreta, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que ese asistente es como un documento vivo, que esa instrucción es algo que tenemos que ir iterando, que ir mejorando conforme más trabajemos con él o con ella, no sé cómo le queremos llamar al asistente computadora, eh, mejor vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que cambiar en esa instrucción para ir mejorando el resultado. Pero tenemos que monitorear, probar, mejorar, ¿no? Un constante flujo de mejora. Y luego, como empresas, como líderes de nuestras empresas, tenemos que ya empezar a pensar que el diseño organizacional se va a ver afectado, o sea, mediano o largo plazo, y aquí estamos hablando de 3 5 años, pero es que esto está avanzando de forma tan rápida em, que sí, o sea, en las empresas vamos a tener equipos humanos, equipos de IA, humanos trabajando con IAs, o sea, los equipos van a ser mezclados, cada persona probablemente tendrá sus asistentes a su cargo, o equipos tendrán asistentes, agentes de IA dentro de esos equipos, y cómo se va a ver la organización de la empresa, cómo se va a compartir esa información, un poco cómo se diseña esa nueva organización, son cosas que ya tendrían que estar rondando nuestras mentes, ¿no? Y qué nuevos roles van a surgir, porque se habla mucho que puede dar mucha pérdida de trabajo y tal, lo veremos, a mí me gusta ser optimista, yo creo que van a surgir nuevos roles que hoy en día probablemente no los tenemos en mente, y todo como evolucionará. Al principio probablemente sea un poco más caótico, pero eh, seguro que todo será para mejor. ¿Está preparado nuestro stack tecnológico? Mi PMS está preparado. El PMS lo digo porque al final es como que el eje central, ¿no? El cerebro central de los hoteles o de las empresas alojativas. Este es una Muse. El PMS Muse publicó este reporte y habla básicamente de los sistemas heredados o los sistemas legacy, como se le llama, son quizás los que menos preparados están para esta nueva evolución. Los que están basados en la nube están parcialmente preparados y luego ya están saliendo los PMS nativos de IA, digamos, y son los que mejor preparados están, pero también hay un alto riesgo en empezar a cambiar nuestro PMS. Obviamente es algo dolorosísimo y que a todas las empresas les cuesta mucho, pero no vamos a ir con un PMS con muy poca experiencia y darle toda nuestra operativa, ¿no? Pero tenemos que entender qué es lo que tiene que tener nuestro stack tecnológico. Primero, tiene que darnos acceso a nuestros datos. Son datos míos, de mi empresa, de mis clientes. ¿Puedo acceder a ellos a través de API? Porque si yo puedo conectarme a los datos a través de API, quiere decir que yo puedo sacar los datos de mi PMS y llevarlos a otro entorno y conectarlo con estos flujos y hacer que una IA, un cerebro, un LLM, lea esos datos, los analice, los cruce con los datos de mi Google Analytics, no, me invento, ¿no? O con mis reviews, y a partir de ello me genera un reporte o me genera unos insights que quizás yo no estoy viendo. Pero si el PMS o cualquier proveedor tecnológico no me da acceso a esos datos, pues básicamente no son mis datos, son de ellos, ¿no? Entonces tenemos que no forzar, pero pedir que nos den acceso a nuestros datos y lo más fácil es a través de APIs, porque si tenemos que estar descargándonos informes, eh, no vamos a poder llegar a esos flujos automatizados, ¿no? Siempre vamos a tener que descargarnos el informe, subirnos a un lugar. API abierta es lo mejor que podemos
pedir hoy en día. Preguntarles también cómo están preparando sus herramientas hacia la IA agéntica, cuáles son sus planes. Esta capa semántica es lo que están haciendo muchas empresas y al final les dejo en esta misma presentación, que no las vamos a ver todas, pero ya hay varias empresas del sector que están poniendo esta capa semántica que básicamente es, nos dan un chat para que nosotros podamos hablar con nuestros datos. Ellos ponen una IA que interpreta los datos que ya tiene dentro de ese PMS, por así decirlo, esos datos estructurados, para que nosotros le podamos decir em, cuál es el tipo de habitación que más se vendió en el trimestre pasado. Y lo hagamos a través de chat y esa IA lee los datos y nos devuelve una respuesta. Es una capa semántica. Y muchas empresas tecnológicas ya están trabajando en ella. Y eso, bueno, va a agilizar mucho más nuestro trabajo, ¿no? Y luego también preguntarles qué planean acerca de los MCPs. ¿Planean crear un MCP propio? ¿Cuál es su visión en cuanto a conectarse con modelos de IA? Tengamos en cuenta que los MCP son hoy en día, es la tecnología que actualmente se está dando como universal. Esto es muy nuevo, evoluciona muy rápido. ¿Serán los MCPs eh, la solución que perdure en el tiempo? Nadie lo sabe, ¿no? Pero de momento, todos, ChatGPT, Claude, Gemini también, Perplexity, etcétera, todos están trabajando con MCP, entonces se cree que el camino es por ahí. Cuando diseñemos procesos internos en la empresa, tenemos que asegurarnos de hacerlo con una visión de Human in the Loop, que el humano siempre sea parte, que mantenga la autoridad, que supervise, que mantenga la autoridad sobre los datos también, y que luego se enfoque en las interacciones de alto valor, en las que requieren alto grado de empatía, conexión humana, etcétera, para que como empresas nos aseguramos de preservar el toque humano como propuesta de valor y luego ayudar a nuestros equipos a redefinir el perfil, su perfil de trabajo, ¿no? Todo va a ser también un cambio. Es un reporte de Spark finales del año pasado, principios de este año, hablaban que las nuevas competencias clave en el sector hospitality va a ser un poco esa visión 360 de toda la que es la experiencia del huésped. O sea, queremos gente que entienda cuál es toda la experiencia del huésped desde antes que llegue con nosotros, que tenga una visión lo más global posible, la inteligencia emocional, la fluidez del trabajo con IA y gente que sepa aplicar juicio crítico basado en datos, gente que sepa analizar, interpretar datos, también son los roles que mayor valor tendrán dentro de las empresas. Cuando querramos implementar esta tecnología, tenemos que asegurarnos de involucrar al equipo en el diseño, desde el diseño, perdón, o sea, desde el antes, para vencer también esa resistencia y establecer muy claro quiénes son las personas o los equipos que se van a encargar de mantener, por ejemplo, el asistente de IA actualizado o los datos limpios, un poco los roles claros, la gobernanza de los datos, quiénes van a ser las personas encargadas de supervisar los resultados de la IA, etcétera, porque si simplemente vamos a implementar esos asistentes para este trabajo, pero no hay nadie que se hace cargo, las cosas se nos van a ir de las manos y al final nadie se va a hacer responsable por el trabajo de la IA. Al final la IA es como un rol más dentro de la empresa y tiene que tener un responsable por encima. Entonces también veámoslo de esa forma. Em, Aquí ya voy a pasar a las preguntas, pero les voy a hacer simplemente un breve repaso porque esto lo van a tener para ya leer en profundidad. ¿Qué es lo que están haciendo algunas de las herramientas tecnológicas hoteleras más vanguardistas? Y aquí les comentamos algunos proveedores tecnológicos que muchos de ustedes quizás ya conocen y qué es lo que están haciendo para prepararse hacia crear estas infraestructuras de inteligencia artificial para ayudarnos a nosotros como hoteleros a trabajar mejor con nuestros datos, a dar experiencias más personalizadas. Entonces hablamos de infraestructura en PMS, motores de reservas inteligentes que se adaptan a ciertas variables y a cada huésped le muestran una experiencia de motor diferente según el tipo de cliente. Aquí también infraestructura de IA más motor de reservas. Algunos PMS que están empezando a implementar agentes de IA dentro del PMS, como para ser parte del equipo de trabajo, que nos ayudan a hacer ciertas tareas.
como por ejemplo reorganizar el equipo de housekeeping, gestionar overbookings, pero todo eso con IAs dentro del PMS. Aquí Muse también nos da como un pantallazo de algunas herramientas hoteleras que están naciendo en esta nueva era como AI First, ¿no? Para el mundo IA primero, por si las quieren ver. Y casos reales de hoteles, qué es lo que están haciendo. Estas son publicaciones que han salido en varios medios que probablemente ustedes ya han leído, por eso no voy a ir una a una, pero aquí siempre tendrán el enlace por si quieren profundizar, qué es lo que están haciendo algunos hoteles en cuanto a implementación de inteligencia artificial para sincronizar los horarios de limpieza, por ejemplo, con los checkouts y asignar las habitaciones de forma más eficiente, o esto es para temas de desperdicio alimentario, eh, agentes de inteligencia artificial de cara a la experiencia del cliente, y aquí hay varios distintos ejemplos. Y también por si quieren saber algunas cosas que nosotros desde Hospitalidad Emprendedora estamos trabajando, estas son más bien ya automatizaciones o asistentes y cositas que hemos hecho con algunos hoteles. Automatización de respuestas de emails o asistentes de IA con acceso a información de los procesos y políticas de la empresa. Y ahí les dejo el listado también como para que lo vayan viendo, que es un poco implementaciones que ya estamos trabajando con hoteles. Y si cualquier cosa que les surja y que no dé para responder hoy, también siempre están bienvenidos a escribirnos y con gusto les ayudaremos. Pues Gianfranco, muchísimas gracias. Puntualísimos. Hemos clavado la hora de webinar. Eh, no tenemos de momento ninguna pregunta en el chat, por lo tanto lo dejaríamos aquí. Quisiera agradeceros a Gianfranco y a Hospitalidad Emprendedora vuestra predisposición siempre a explicaros, recordaros a los asistentes y como venimos recordándoos en los comunicados que vamos haciendo sobre esta materia, Hospitalidad Emprendedora son nuestros asesores en materia de inteligencia artificial. Podéis dirigiros directamente a ellos si queréis alguna consulta, lo podéis hacer a través de nosotros. Y como os decía al principio, recordaros que vamos a compartir este vídeo de la presentación para que podáis recuperar y ver tranquilamente su contenido, la presentación de Gianfranco, y que todo el material que vamos recopilando en torno a temas de inteligencia artificial vinculado al sector hotelero, hemos creado un apartado en nuestra página web, la página web del Gremi, específico para este tema, donde estamos recopilando pues vídeos, podcast, documentación que estamos trabajando de la mano de Hospitalidad Emprendedora. Lo digo para que también lo tengáis presente como un punto de información. En esta comunicación que haremos con este contenido de este webinar, os pasaremos también el enlace a ese apartado que está en crecimiento. Acabamos de lanzarlo hace muy poquito, con lo cual queremos que sea un espacio dinámico donde podamos ir actualizando con información que os interese. Muchísimas gracias a todos por conectaros. Gianfranco, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima.